Nadie logró explicarlo. Ni los médicos, ni la ciencia, ni siquiera Elena. Porque la noche en que su madre estaba muriendo, algo, o alguien, escuchó su oración. Y lo que ocurrió después, cambió todo. Dicen que cuando la fe es verdadera, el mundo espiritual responde. Pero Elena no estaba preparada para lo que iba a vivir. Esa noche, no solo pidió un milagro, sintió una presencia, un susurro suave, una paz imposible, como si unas manos invisibles estuvieran tocando su alma en medio de la desesperación. Y al día siguiente, lo que los médicos llamaban irreversible, comenzó a desaparecer. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esa habitación? ¿Fue solo fe? ¿O algo mucho más grande estaba actuando desde el otro lado? Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre una enfermedad. Es sobre el momento exacto en que el cielo decidió intervenir. El médico bajó la mirada, y en ese instante, Elena entendió que estaba a punto de perder a la única persona que le quedaba en el mundo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier palabra. No hubo explicaciones largas, ni intentos de suavizar la verdad. Solo ese gesto, esa mirada que evitaba la suya, como si decirlo en voz alta pudiera hacer aún más real lo inevitable. Elena sintió que el aire desaparecía, que el tiempo se detenía en un punto exacto donde todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. Pero lo que ocurrió después de aquella oración, nadie pudo explicarlo. Porque esa noche no fue una noche cualquiera. Fue una de esas noches en las que el dolor se vuelve insoportable, en las que el alma parece gritar en silencio, en las que el corazón busca desesperadamente una respuesta que no llega. Elena nunca había dudado de la vida. Nunca había cuestionado el destino. Siempre creyó que, aunque existieran dificultades, todo tenía un sentido, un orden, una razón. Hasta ese momento. Hasta ese instante en que la única persona que había estado a su lado en cada caída, en cada miedo, en cada lágrima, estaba a punto de irse. La habitación del hospital estaba envuelta en una calma inquietante. El sonido constante de las máquinas marcaba el ritmo de una lucha que parecía perdida. Cada pitido era un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. Elena observaba a su madre en la cama, tan frágil, tan distante de aquella mujer fuerte que siempre había sido su refugio. Y por primera vez en su vida, sintió un miedo real. Un miedo profundo, paralizante, que no dejaba espacio para la esperanza. Fue entonces cuando algo dentro de ella se quebró. Sin saber exactamente por qué, sin pensar en cómo, Elena se dejó caer de rodillas. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, y sus lágrimas caían sin control. No tenía un discurso preparado, no sabía qué palabras usar, no tenía certezas, solo tenía dolor. Y amor. Un amor tan grande que dolía. Cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera ser escuchada más allá de ese lugar, más allá de lo visible. Y entonces, oró. No pidió riqueza. No pidió éxito. No pidió una vida perfecta. Solo pidió un milagro. Pero en medio de aquella súplica desesperada, algo extraño ocurrió. El ambiente cambió. No fue algo que pudiera verse con claridad, pero sí sentirse. Una calma diferente comenzó a envolver la habitación, una sensación suave, profunda, como si una presencia invisible hubiera entrado en silencio. Elena dejó de temblar. Su respiración se estabilizó. Y por un instante que no supo medir, el dolor se transformó en una paz inexplicable. Era imposible, pero estaba ocurriendo. Como si alguien, o algo, la estuviera escuchando. Y, contra toda lógica, contra todo diagnóstico, contra todo lo que parecía definitivo, el milagro respondió. Elena vivía en una pequeña casa, de paredes claras y ventanas siempre abiertas al sol. Desde afuera, podía parecer una casa más en medio de tantas, sin nada que llamara especialmente la atención. Pero quien cruzaba esa puerta entendía de inmediato que allí existía algo distinto, algo que no se compraba, algo que no se construía con dinero, sino con el paso del tiempo, con sacrificios silenciosos y con un amor que no necesitaba ser explicado. Era un hogar humilde, sí. Los muebles eran sencillos, las paredes mostraban pequeñas marcas de los años, y el techo crujía suavemente en las noches más frías. Pero cada rincón guardaba una historia, un recuerdo, una emoción. Había vida en ese lugar. Había verdad. Y en el centro de todo, estaba su madre. Para Elena,
El mundo siempre había tenido un único eje, una única certeza: ella. Su madre no solo era quien la había criado, era su refugio, su guía, su ejemplo, su fuerza cuando todo parecía difícil. Era la persona que había estado presente en cada uno de sus momentos, tanto en los pequeños triunfos como en las caídas más duras. Era una mujer de mirada dulce, de esas que transmiten paz sin necesidad de decir demasiado. Pero también tenía en sus manos las marcas de una vida de lucha. Manos cansadas, firmes, que habían trabajado incansablemente para que a Elena nunca le faltara lo esencial. No había tenido una vida fácil, pero jamás permitió que eso se convirtiera en una carga para su hija. Nunca hubo lujos en esa casa. No existían viajes costosos, ni grandes celebraciones, ni objetos que deslumbraran a los demás. Pero nunca faltó lo más importante: el cariño. Y junto con ese cariño, algo aún más profundo: la fe. No era una fe ruidosa, ni impuesta, ni llena de discursos. Era una fe silenciosa, constante, que se reflejaba en pequeñas acciones cotidianas. En la forma en que su madre miraba al cielo en los momentos difíciles. En cómo agradecía incluso en medio de las dificultades. En cómo encontraba paz donde otros solo veían problemas. Cada mañana comenzaba casi de la misma manera, como si la vida, en ese hogar, siguiera un ritmo propio que nadie se atrevía a romper. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con la luz suave que entraba por la ventana. Elena despertaba con ese olor que, con los años, se había convertido en sinónimo de hogar, de seguridad, de amor. Se sentaban juntas a la mesa, sin prisa. Hablaban de cosas simples, del día que comenzaba, de lo que había que hacer, de pequeños planes que, aunque modestos, siempre estaban llenos de ilusión. A veces reían. A veces solo se miraban en silencio, compartiendo una tranquilidad que parecía inquebrantable. Eran momentos pequeños, pero profundamente valiosos. Momentos que Elena, en ese entonces, creía que serían eternos. Su madre tenía una forma especial de ver la vida. No ignoraba el dolor, ni las dificultades, ni las injusticias. Las conocía muy bien. Pero había decidido, hacía mucho tiempo, no permitir que esas cosas definieran su forma de vivir. Había aprendido a sostenerse en algo más grande, en algo que no podía verse, pero que se sentía con fuerza en su interior. A veces, en medio de una conversación cualquiera, le decía a Elena con una serenidad que parecía inquebrantable: «Dios nunca nos abandona, hija, incluso cuando todo parece perdido». Elena siempre escuchaba esas palabras con una sonrisa tranquila. Le resultaban reconfortantes, sí, pero también lejanas. Porque, en el fondo, nunca había enfrentado una situación que realmente pusiera a prueba esa fe. Su vida, aunque sencilla, había sido estable, protegida. No sabía lo que era sentir que todo se derrumbaba. No sabía lo que era necesitar un milagro. Y por eso, aquellas palabras, aunque hermosas, aún no tenían el peso que algún día tendrían. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin detenerse, sin anunciar lo que está por venir. Los días continuaban repitiéndose con esa calma casi perfecta. La rutina se convirtió en una especie de refugio invisible, algo tan constante que parecía imposible de romper. Elena creció dentro de ese ambiente, rodeada de amor, de enseñanzas simples, de valores que no venían de libros, sino de la vida misma. Aprendió a ser fuerte, a ser agradecida, a mirar más allá de lo superficial. Pero, sobre todo, aprendió a confiar, aunque todavía no entendiera completamente en qué. Porque hasta ese momento, la vida era simple, predecible, segura, y ella creía, con una certeza casi inocente, que siempre sería así. No había señales claras de que algo fuera a cambiar. No había advertencias, ni presagios evidentes. Solo pequeños detalles, casi imperceptibles, que en ese momento no parecían tener importancia, pero que, con el tiempo, revelarían que algo no estaba bien. Un leve cansancio en su madre. Un silencio más prolongado de lo habitual. Una sonrisa que, por momentos, parecía esconder algo. Elena lo notó, pero no le dio importancia. Porque cuando estamos acostumbrados a la estabilidad, tendemos a creer que todo seguirá igual. Que las personas que amamos siempre estarán ahí. Que el tiempo no se atreverá a tocar aquello que sentimos eterno. Pero la vida,
Tiene otras formas de enseñarnos. Y a veces, lo hace sin previo aviso. Lo que Elena no sabía, lo que nunca imaginó, es que todo ese mundo que había construido junto a su madre estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más dura posible. Que cada recuerdo, cada palabra, cada enseñanza, pronto dejaría de ser solo parte del pasado, para convertirse en lo único que le daría fuerzas para seguir. Y que aquella frase que tantas veces había escuchado, Dios nunca nos abandona, dejaría de ser solo un consuelo, para convertirse en su única esperanza. Pero eso aún no había ocurrido, y lo que estaba a punto de comenzar cambiaría su vida para siempre. Si esta historia ya está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos hasta el final, porque lo que Elena vivirá a continuación no solo te va a emocionar, te hará cuestionar todo lo que creías sobre la fe, el destino y los milagros. Todo cambió en una tarde gris, de esas en las que el cielo parece anticipar lo que el corazón aún no entiende. No hubo un momento exacto en el que Elena pudiera decir, aquí comenzó todo, pero si lo pensaba bien, recordaba perfectamente la sensación. Era una inquietud extraña, un presentimiento silencioso que se instaló sin pedir permiso. Su madre comenzó a sentirse débil. Al principio fue algo casi imperceptible, pequeños dolores, un cansancio diferente, una falta de energía que no coincidía con su carácter fuerte. Elena lo notó, claro que lo notó, pero lo interpretó como algo pasajero. Tal vez el estrés, tal vez el paso del tiempo, tal vez el cansancio acumulado de tantos años de esfuerzo. Porque era más fácil creer eso. Era más fácil pensar que no era nada grave. Pero los días comenzaron a pasar, y lo que parecía pequeño no desaparecía. Se quedaba. Crecía en silencio. Las semanas llegaron, y con ellas, las primeras visitas al médico. Consultas rápidas, análisis simples, recomendaciones que no parecían urgentes. Todo dentro de una aparente normalidad que, en el fondo, ya no se sentía del todo real. Elena acompañaba a su madre, intentando mantener la calma, sosteniendo conversaciones ligeras, sonriendo cuando era necesario. Pero dentro de ella, algo comenzaba a incomodarla. Una sensación difícil de explicar, como si su intuición estuviera tratando de advertirle algo que su mente aún se negaba a aceptar. Y entonces llegaron más exámenes, más preguntas, más silencios. Porque lo más doloroso no fue lo que dijeron al principio, sino lo que dejaron de decir. Las respuestas comenzaron a tardar más de lo esperado. Los médicos ya no hablaban con la misma seguridad. Las miradas cambiaron. Se volvieron más cautelosas, más distantes. Como si cada palabra tuviera que ser medida, como si la verdad pesara demasiado. Hasta que llegó el día. El día que divide la vida en un antes y un después. El día en que todo deja de ser lo que era. Elena estaba sentada frente al médico, sosteniendo con fuerza las manos de su madre. Podía sentir cómo temblaban ligeramente, aunque su madre intentaba mantenerse firme, como siempre lo había hecho. Había una tensión en el aire que no necesitaba palabras para ser comprendida. Y entonces, la verdad apareció. Una enfermedad grave. Avanzada. Implacable. No hubo dramatismo en la forma en que fue dicho. No hubo gritos, ni escenas. Solo palabras frías, técnicas, acompañadas de un tono que intentaba ser profesional, pero que no lograba ocultar la gravedad de la situación. Elena sintió que todo a su alrededor se apagaba. No escuchó el resto de la explicación. No entendió los detalles. No pudo procesar porcentajes ni tratamientos. Todo se volvió distante, como si el mundo hubiera sido colocado detrás de un vidrio invisible. Porque en ese instante, algo dentro de ella se rompió. El mundo que conocía dejó de existir. Las certezas desaparecieron. Y lo único que quedó fue el miedo. Regresar a casa ya no fue lo mismo. Aquellas paredes que antes transmitían calor, ahora se sentían extrañas, ajenas, como si también hubieran cambiado. El silencio era más pesado. El aire, más denso. El aroma del café por la mañana seguía ahí, pero ya no tenía sabor. Las conversaciones continuaban, pero estaban llenas de pausas, de palabras que no se decían, de emociones que ambas intentaban esconder para protegerse mutuamente. Porque si algo tenía claro Elena, era que no podía quebrarse frente a su madre. No podía. Se obligaba a sonreír, a mantener una actitud positiva, a hablar de tratamientos, de posibilidades,
de esperanza. Le hablaba de un futuro que en ese momento ya no sabía si realmente existía, pero lo hacía igual, porque era la única forma de sostenerse. Y de sostenerla a ella. Pero cuando estaba sola, todo se desmoronaba. Las noches se convirtieron en su peor enemigo. Era en ese silencio profundo donde ya no podía fingir, donde el miedo salía con toda su fuerza, donde las lágrimas aparecían sin control. Se encerraba en su habitación, se cubría la boca para no hacer ruido, y dejaba que el dolor la atravesara. ¿Por qué? Susurraba entre lágrimas. Una y otra vez, como si al repetirlo pudiera encontrar una respuesta. ¿Por qué ella? No había rabia en su voz, solo una tristeza profunda, una impotencia que la consumía lentamente. Porque no era justo. No lo era. Su madre había dado todo por ella. Había luchado, había sacrificado, había amado sin medida. ¿Cómo podía la vida responder de esa manera? Los tratamientos comenzaron. Hospitales, medicamentos, rutinas agotadoras. El sonido de las máquinas se volvió parte de su día a día. Los pasillos fríos, las salas de espera interminables, las conversaciones en voz baja, todo se convirtió en una nueva realidad de la que no podían escapar. Cada día era una lucha. Cada noche, una batalla contra el miedo. Había momentos en los que parecía que las cosas mejoraban ligeramente, pequeños avances que traían un respiro. Pero luego, sin aviso, todo volvía a caer. Y con cada caída, la esperanza se debilitaba. Los médicos hacían lo posible, pero algo no estaba funcionando como esperaban. Los resultados no eran los adecuados. La enfermedad no respondía como debería. Y aunque nadie lo decía abiertamente, la preocupación era evidente. Elena lo veía en sus rostros, en sus silencios, en la forma en que evitaban dar respuestas definitivas. El tiempo comenzó a sentirse como un enemigo. Cada día que pasaba sin mejoría era un peso más sobre su corazón. Cada nueva prueba era una mezcla de esperanza y terror. Cada llamada del hospital hacía que su cuerpo se tensara, como si ya supiera que las noticias no serían buenas. Y aún así, seguía adelante, porque no tenía otra opción. Porque rendirse no era una posibilidad. Pero la realidad, poco a poco, comenzaba a imponerse. Hasta que llegó ese día. Un día que Elena había temido en silencio, pero que nunca estuvo preparada para enfrentar. El médico pidió hablar con ella. A solas. Ese detalle fue suficiente para que su corazón comenzara a latir con fuerza. Caminó por el pasillo sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Sabía que algo no estaba bien, lo sabía desde antes de entrar en esa sala. Y cuando el médico bajó la mirada, lo entendió todo. No hicieron falta muchas palabras. No hay mucho más que podamos hacer. La frase cayó como un golpe seco. Directo. Irreversible. Elena sintió que el mundo entero se apagaba en ese instante. Como si todas las luces se extinguieran al mismo tiempo. Como si todo lo que conocía dejara de tener sentido. No hubo gritos. No hubo reacción inmediata. Solo un vacío profundo, un silencio absoluto que la envolvió por completo. Porque en ese momento, la esperanza, esa que había sostenido con tanta fuerza, comenzaba a desaparecer. Y sin saberlo, estaba a punto de vivir la noche más importante de su vida. La noche en la que, cuando todo parecía perdido, algo inesperado, estaba a punto de suceder. Esa noche, Elena no pudo dormir, pero no fue solo el insomnio lo que la mantenía despierta, fue la certeza silenciosa de que algo decisivo estaba ocurriendo, de que estaba parada frente a un límite invisible donde la vida y la pérdida se rozaban de una manera que nunca antes había experimentado. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz tenue de un monitor que marcaba el ritmo frágil de la respiración de su madre. Cada sonido, cada pequeño pitido, parecía amplificarse en su mente, como si el tiempo estuviera marcando una cuenta regresiva que nadie se atrevía a mencionar. Se sentó al lado de la cama, con el cuerpo rígido y el alma cansada, observando cada movimiento de su madre, como si en cualquier momento algo pudiera cambiar. Su respiración era débil, irregular, y su rostro ya no reflejaba la fuerza que siempre había tenido. Aquella mujer que había sido su refugio ahora parecía distante, como si estuviera poco a poco alejándose hacia un lugar donde Elena no podía seguirla. Por primera vez, sintió miedo de verdad. No era el miedo cotidiano, no era una preocupación pasajera. Era un miedo profundo,
desesperado, insoportable, que le oprimía el pecho y le hacía sentir que no podía respirar con normalidad. Era el tipo de miedo que paraliza, que deja a una persona sin respuestas, sin defensas, sin nada a lo que aferrarse. Intentó mantenerse fuerte. Intentó convencerse de que todo saldría bien, de que aún había esperanza, de que los médicos podían estar equivocados. Pero esa noche, ya no pudo sostener esa ilusión. Algo dentro de ella sabía que estaba perdiendo el control, que había llegado a un punto donde la razón ya no alcanzaba. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. No fue un quiebre ruidoso, no hubo gritos ni desesperación visible. Fue algo interno, profundo, como si todas las barreras que había levantado para protegerse se desmoronaran al mismo tiempo. Fue la caída de su última defensa. Se levantó lentamente, como si cada movimiento pesara más de lo normal, y caminó hacia un rincón de la habitación. Sus piernas temblaban, su respiración era inestable, pero continuó hasta que ya no pudo sostenerse más. Y cayó de rodillas. En ese instante, dejó de luchar contra lo que sentía. Dejó de fingir fuerza. Dejó de intentar entender. Ya no tenía sentido aparentar nada. Ya no tenía a quién convencer. No sabía qué decir. No tenía palabras bonitas, ni frases preparadas, ni una oración memorizada que pudiera repetir. No sabía cómo hablar con lo invisible, no sabía si alguien realmente la estaba escuchando. Solo tenía dolor. Solo tenía amor. Y a veces, eso es lo único que realmente importa. Sus manos temblaban mientras las llevaba al pecho, como si intentara sostener algo que estaba a punto de romperse por completo. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas caer sin control, sin intentar detenerlas. Y entonces, habló. Si me estás escuchando, por favor, no me la quites. Su voz era débil, quebrada, casi un susurro que parecía perderse en el aire. Pero en ese momento, no importaba la forma, importaba la verdad que había en cada palabra. Ella es todo lo que tengo, yo no sé vivir sin ella. Cada frase salía cargada de una sinceridad absoluta. No había orgullo, no había barreras, no había dudas. Solo una entrega total, una súplica que venía desde lo más profundo de su ser. Elena no estaba rezando como lo había visto hacer otras veces. No seguía una estructura, no repetía palabras aprendidas. Estaba hablando desde el alma, y eso hacía que cada palabra tuviera un peso distinto. El tiempo pareció detenerse. El mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ella, su dolor, y ese silencio inmenso que parecía rodearla por completo. Fue entonces cuando, en medio de ese estado, algo inesperado ocurrió. Un recuerdo. Una frase. Una enseñanza que había escuchado tantas veces, en momentos tranquilos, en conversaciones simples, sin imaginar que un día sería lo único que tendría para sostenerse. Pedid y obtendréis, llamad y se os abrirá. Las palabras resonaron en su mente con una fuerza diferente. Ya no eran solo una frase bonita. Ya no eran solo parte de una enseñanza lejana. En ese instante, eran una posibilidad. Su voz tembló aún más. Yo creo, aunque me cueste, yo creo. No fue una declaración firme. No fue una afirmación llena de seguridad. Fue una confesión honesta, vulnerable, imperfecta, pero real. Porque creer en ese momento dolía. Creer significaba abrirse a la esperanza, cuando todo indicaba lo contrario. Y aún así, eligió hacerlo. Eligió confiar. Eligió entregarse. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. No era un silencio vacío. No era un silencio frío. Era un silencio que contenía algo. Elena no supo en qué momento exacto comenzó a sentirlo. No hubo un instante claro, no hubo una señal visible. Fue algo que apareció de forma suave, casi imperceptible, pero innegable. Una paz extraña, profunda, como si algo dentro de ella se acomodara, como si el caos que llevaba en el pecho comenzara a ordenarse de una forma que no podía explicar. Su respiración se estabilizó. Sus manos dejaron de temblar. Y un calor suave comenzó a envolverla. No era un calor físico, no venía de ningún lugar visible. Era una sensación interna, como un abrazo invisible que la sostenía en ese momento en el que más lo necesitaba. Elena abrió los ojos lentamente, confundida, intentando entender lo que estaba sintiendo. Miró a su alrededor, todo seguía igual.
La habitación, la luz tenue, el sonido de las máquinas. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era diferente. Porque ella había cambiado. Porque algo dentro de ella ya no estaba igual. No sabía explicarlo. No sabía si era su mente, su emoción, su necesidad de encontrar consuelo. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Por primera vez, en medio del dolor más profundo que había sentido en su vida, su corazón se calmó. Y en esa calma, apareció una certeza silenciosa. No estaba sola. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo sentía con una claridad que no podía ignorar. Y aunque la situación no había cambiado, aunque su madre seguía en esa cama, luchando, aunque los médicos ya habían dicho lo que habían dicho, algo nuevo había nacido en su interior. Una esperanza distinta, más profunda, más fuerte. Pero lo que Elena aún no sabía es que esa noche no solo había sido un momento de quiebre. Había sido el inicio de algo mucho más grande. Algo que comenzaría a manifestarse cuando menos lo esperara. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia ya está tocando algo dentro de ti. Te invito a suscribirte al canal y quedarte hasta el final, porque lo que ocurrió después de esta noche no solo sorprendió a Elena, dejó sin explicación incluso a quienes creían tener todas las respuestas. A la mañana siguiente, algo era diferente, aunque Elena no supo identificarlo de inmediato. No fue un cambio brusco ni evidente, no hubo una señal clara que anunciara que algo extraordinario estaba comenzando. Fue más bien una sensación, una ligera alteración en el ambiente, como si el aire mismo se sintiera distinto, más liviano, más tranquilo. Elena abrió los ojos después de una noche en la que casi no durmió, todavía con el eco de su oración latiendo en el pecho, todavía con aquella paz inexplicable envolviéndola de una manera que no lograba comprender del todo. Giró lentamente la mirada hacia la cama. Y entonces lo vio. Su madre estaba despierta. No era un despertar cualquiera. No era ese estado débil y confuso que había visto en los últimos días. Había algo diferente en su mirada, algo más presente, más consciente. Sus ojos, aunque cansados, tenían una claridad que Elena no había visto en mucho tiempo. Su respiración parecía más estable, y su rostro, aunque aún marcado por el desgaste, reflejaba una serenidad nueva. Elena se quedó inmóvil por unos segundos, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper aquel momento. No dijo nada. No quiso adelantarse. No quiso crear una esperanza que luego pudiera desvanecerse. Porque el miedo seguía ahí. El miedo a ilusionarse. El miedo a creer. El miedo a perderlo todo otra vez. Se acercó despacio, tomando la mano de su madre con una mezcla de cuidado y necesidad. Sintió el calor en su piel, una calidez que, por alguna razón, le pareció más fuerte que el día anterior. «Buenos días», susurró, casi sin voz. Su madre la miró, y respondió con una leve sonrisa. Ese pequeño gesto fue suficiente para que algo dentro de Elena se estremeciera. Pero aún así, no quiso interpretarlo como algo definitivo. Pensó que era solo un momento pasajero. Una pequeña mejora antes del final. Una ilusión que el cuerpo crea en sus últimos intentos. Se obligó a mantenerse cautelosa, a no adelantarse, a no creer demasiado. Sin embargo, los días comenzaron a cambiar. No de golpe, no de forma espectacular, sino en pequeños detalles, casi imperceptibles para quien no estuviera atento. Su madre comenzó a mantenerse despierta por más tiempo. Sus respuestas eran más claras. Su mirada más enfocada. Había una presencia distinta en ella, como si poco a poco estuviera regresando desde un lugar lejano. Elena lo notaba todo. Cada gesto, cada palabra, cada leve señal de mejoría. Pero aún así, el miedo seguía acompañándola. Porque cuando el dolor ha sido tan profundo, la esperanza también asusta. Los médicos comenzaron a observar esos cambios. Al principio, con cautela. Luego, con confusión. Los resultados de los nuevos exámenes no coincidían con lo que esperaban. Había algo que no encajaba. Los indicadores que antes mostraban un avance claro de la enfermedad, ahora parecían haberse detenido. Algunos incluso mostraban una leve mejoría. Era algo pequeño, sí, pero era real. Y eso lo cambiaba todo. Los profesionales intentaban encontrar explicaciones. Ajustaban tratamientos, revisaban diagnósticos, analizaban posibilidades.
Hablaban entre ellos con términos técnicos, intentando encajar lo que estaba ocurriendo dentro de lo que conocían. Pero había algo que no lograban explicar. La enfermedad estaba retrocediendo. Lentamente, pero de forma constante. Inexplicable, dijeron algunos. Un caso raro, dijeron otros. Una respuesta inesperada al tratamiento, intentaron justificar. Pero incluso en sus palabras había duda. Había algo que no terminaban de comprender. Elena escuchaba todo eso en silencio. Observaba, sentía, y en el fondo de su alma, sabía. No tenía pruebas. No tenía argumentos científicos. No podía explicarlo con palabras complejas. Pero lo sabía. Recordaba aquella noche. Cada segundo. Cada emoción. Cada lágrima. Recordaba el momento exacto en que se había entregado por completo, sin reservas, sin condiciones. Recordaba aquella oración. Aquella súplica nacida del dolor más puro. Sobre todo, recordaba aquella paz. Esa paz que no tenía lógica. Esa calma que no venía de las circunstancias. Esa sensación de no estar sola en el momento en que más lo necesitaba. Nada de eso había sido una ilusión. Nada de eso había sido casual. Y entonces, una comprensión comenzó a formarse dentro de ella. No como una idea repentina, sino como una certeza que se iba construyendo en silencio. Una enseñanza que había escuchado alguna vez y que ahora cobraba sentido de una manera completamente diferente. La fe sincera es un poder que transforma. Elena no lo entendía antes. Había escuchado esa frase como tantas otras. Pero ahora, la estaba viviendo. Porque lo que estaba ocurriendo no era inmediato, no era perfecto, no era mágico en el sentido superficial. Era real. Era progresivo. Era humano, y al mismo tiempo, profundamente espiritual. Las semanas comenzaron a pasar. Y con cada día, la mejoría se hacía más evidente. Su madre comenzó a recuperar fuerzas. Primero lentamente, luego con mayor firmeza. Volvió a sentarse. Volvió a hablar con más claridad. Volvió a mostrar esa esencia que Elena temía haber perdido. Cada pequeño avance era celebrado en silencio, con una mezcla de emoción y asombro. Elena ya no podía negar lo que estaba viendo. Ya no podía seguir pensando que era una coincidencia. Había algo más. Algo que iba más allá de lo que podían explicar. Y entonces, lo imposible ocurrió. Su madre se recuperó. No fue de un día para otro. No fue como en las historias irreales donde todo cambia en un instante. Fue un proceso. Lento. Profundo. Pero innegable. Lo suficiente para devolver la vida. Lo suficiente para devolver la esperanza. Lo suficiente para ser llamado un milagro. Elena la vio sonreír de nuevo. Pero esta vez, no fue una sonrisa débil. Fue una sonrisa llena de vida. Llena de presencia. La escuchó reír, y ese sonido, tan simple, tan cotidiano, se convirtió en el regalo más grande que había recibido en toda su vida. En ese instante, algo dentro de ella se quebró otra vez. Pero no de dolor. De gratitud. Porque comprendió que había sido testigo de algo que pocas personas pueden experimentar. Algo que no se explica con palabras. Algo que se siente y transforma para siempre. Y en lo más profundo de su ser, supo que algo más grande había intervenido. No como una imposición. No como un espectáculo, sino como una respuesta. Silenciosa. Precisa. Llena de amor. Pero lo más impactante de todo, es que esta historia aún no había terminado. Porque lo que Elena descubriría después de este milagro, cambiaría no solo su vida, sino la forma en que vería el mundo para siempre. Elena nunca volvió a ser la misma, pero no porque el dolor la hubiera destruido como ella temía en aquellos días oscuros, sino porque algo mucho más profundo ocurrió dentro de ella, algo que no se ve, algo que no se explica con facilidad, algo que transforma desde adentro hacia afuera. La experiencia que vivió no solo cambió su historia, cambió su forma de sentir, de pensar, de mirar el mundo y, sobre todo, de comprender aquello que antes parecía invisible. Durante mucho tiempo, Elena creyó que la vida seguía un orden lógico, que todo podía entenderse, explicarse, organizarse dentro de lo que vemos y tocamos. Pero después de aquella noche, después de aquella oración, después de ver lo imposible tomar forma delante de sus propios ojos, entendió que hay dimensiones de la vida que no responden a la lógica humana.
Comprendió que existen fuerzas que no necesitan ser vistas para ser reales. Que hay caminos que no se trazan con pasos visibles, pero que igualmente nos llevan exactamente hacia donde debemos estar. Que hay respuestas que llegan en silencio, cuando el alma deja de resistirse y comienza a confiar. Porque eso fue lo que realmente cambió en ella. La fe dejó de ser una idea, y se convirtió en una experiencia. Aprendió que la oración no es solo pedir palabras al cielo, no es repetir frases, no es buscar una respuesta inmediata como si fuera un intercambio. La oración, como ella lo vivió, es un acto profundo de entrega, es un momento donde el alma se abre completamente, sin máscaras, sin orgullo, sin control. Es confiar cuando todo parece perdido. Es creer cuando no hay garantías. Es sostenerse en algo que no se ve, pero que se siente. Después de la recuperación de su madre, la vida poco a poco comenzó a retomar su ritmo. Las mañanas volvieron a tener el aroma del café, las conversaciones regresaron, las sonrisas se hicieron frecuentes otra vez. Pero nada era igual, porque ahora cada pequeño momento tenía un valor diferente. Elena ya no veía la rutina como algo común. La veía como un regalo. Cada palabra compartida, cada mirada, cada instante junto a su madre, se convirtió en algo sagrado. Porque había estado a punto de perderlo todo. Y cuando alguien pasa por esa experiencia, aprende a ver la vida con otros ojos. Su madre, ahora más fuerte, aunque aún con las marcas de lo vivido, tenía una serenidad aún más profunda que antes. Había en su mirada una certeza tranquila, como si también supiera que lo que había ocurrido no era casualidad. A veces, en medio de una conversación simple, la miraba y le decía con esa misma calma que siempre la caracterizó: Dios nunca llega tarde, llega en el momento exacto. Y esta vez, Elena no solo escuchaba esas palabras, las sentía, las entendía, porque había vivido exactamente eso. Había vivido el momento en que todo parecía terminado y, sin embargo, algo comenzó. Había sentido la desesperación absoluta y luego una paz que no podía explicarse. Había visto el límite y luego el regreso. Y eso deja una huella imposible de borrar. Con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a conocer su historia. Algunos escuchaban con atención, otros con duda, otros con asombro. Algunos intentaban encontrar explicaciones, otros simplemente se emocionaban en silencio. Pero siempre había una pregunta. Una pregunta que aparecía una y otra vez. ¿De verdad crees que fue un milagro? Elena no respondía de inmediato. Sonreía suavemente, como quien recuerda algo que no puede explicarse completamente con palabras. Sus ojos se llenaban de emoción, no de tristeza, sino de una gratitud profunda que parecía surgir desde lo más íntimo de su ser. Y entonces respondía: yo no solo creo, yo lo viví. No necesitaba convencer a nadie. No necesitaba demostrar nada. Porque hay experiencias que no se explican, se sienten. Y quien no las ha vivido, puede intentar entenderlas, pero quien las ha vivido, las reconoce en silencio. Elena comprendió también que el milagro no fue solo la recuperación de su madre. El verdadero milagro comenzó mucho antes, en el momento en que decidió creer aún sin tener certezas, en el instante en que se arrodilló y dejó de intentar controlar todo, en ese segundo en que su corazón, roto y vulnerable, eligió confiar. Porque fue ahí donde algo cambió. Fue ahí donde dejó de estar sola. Desde entonces, su forma de ver el dolor también cambió. Ya no lo veía solo como algo negativo, como algo que debía evitarse a toda costa. Comprendió que, muchas veces, el dolor abre puertas que de otra forma permanecerían cerradas. Que las mayores pruebas también pueden traer las mayores transformaciones. Que aquello que parece el final, a veces es solo el inicio de algo que no alcanzamos a imaginar. Y no, su vida no se volvió perfecta después de eso. Siguieron existiendo dificultades, momentos complicados, incertidumbres como en cualquier otra vida. Pero había algo que ya no era igual. Su manera de enfrentarlos. Porque ahora sabía que no estaba sola. Sabía que incluso en los momentos más oscuros, hay algo que sostiene. Algo que escucha. Algo que responde, aunque no siempre de la forma que esperamos, pero sí de la forma que necesitamos. Y así, la historia de Elena se convirtió en algo más que una experiencia personal. Se convirtió en un mensaje. Un recordatorio. Una luz para quienes, en algún momento, sienten que ya no pueden más.
Para quienes están atravesando una noche oscura, una pérdida, una enfermedad, una situación que parece no tener salida. Porque esta historia no habla solo de un milagro. Habla de fe. Habla de amor. Habla de ese instante en el que el alma, aún rota, decide no rendirse. Si estás escuchando esto en este momento, no es casualidad. Tal vez hay algo en tu vida que te duele. Tal vez estás esperando una respuesta. Tal vez sientes que has hecho todo, y nada cambia. Pero la historia de Elena está aquí para recordarte algo muy importante. Que incluso cuando todo parece perdido, la luz siempre encuentra una forma de llegar. Tal vez no de la manera que imaginas. Tal vez no en el tiempo que deseas. Pero llega. Siempre llega. Ahora quiero hacerte una pregunta muy simple, pero muy importante. ¿Alguna vez viviste un momento en el que sentiste que algo más grande intervino en tu vida? Si es así, me gustaría leerte en los comentarios. Tu historia puede ayudar a muchas personas que en este momento necesitan creer nuevamente. Y también quiero saber algo más. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Escríbelo abajo, porque es increíble ver cómo estas historias conectan corazones en diferentes partes del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. De esta manera, nos ayudas a seguir compartiendo historias que inspiran, que sanan y que pueden llegar justo a quien más lo necesita. Y no olvides compartir este vídeo, porque quizás, en este preciso momento, alguien que amas está perdiendo la fe, y necesita escuchar exactamente esto para volver a creer.